Hola a todos, buenas noches, bienvenidos una noche más al canal. Como hice un vídeo esta mañana, pues voy a hacer otro ahora y ya no hay luz. En fin, es lo que tiene. Y eso que está haciendo unos días estupendos, mucho mejor de lo que yo esperaba, que pensaba que iban a ser más lluviosos y más fríos, pero vamos, no queda mucho para que venga ya el frío para quedarse. Vamos a aprovechar estos poquitos días con calorcillo, poquitos días buenos que quedan del otoño. Hoy quiero hablar en este vídeo, quiero seguir hablando de socialismo y quiero extenderme en el comentario que hice el último día sobre la indofobia, que es la fobia por uno mismo, por la propia sociedad, por la propia cultura, por la propia patria, por el propio país, que es una enfermedad incluso más demencial que la xenofobia. Es un trastorno espantoso que afecta a un porcentaje, o sea, increíblemente alto de la población, especialmente a mucha gente de las, podríamos decir, clases dominantes o clases influyentes o clase intelectual. Lo leí hace poco en un artículo. Me chocó muchísimo cuando el director de cine Fernando Trueba, el de Belle Époque, por ejemplo, cuando dijo, o sea, es un comentario tan de psiquiatra, o sea, que requiere que vaya a tratamiento psiquiátrico. No me extraña que estuviera en tratamiento, o sea, no me extraña que no sé si lo está, pero si lo está, no me extraña en absoluto. Dijo que él nunca se ha identificado con España, que es su país y es su cultura, y es la que le ha permitido hacer sus películas y hacer sus obras y tal, bueno, la que le aplauden en el cine, vale. Que él nunca se sintió español, que no siente nada por España y que le parece una cultura horrorosa y que él habría preferido que cuando la guerra de independencia, la guerra napoleónica, que él habría preferido que Francia nos ganara. O sea, hay que estar. O sea, este tipo tiene un trastorno mental severo, pero gravísimo. O sea, un advenedizo, Napoleón, un trepa que se hace con el poder dando un golpe de Estado, que mediante las armas se apodera del país, que luego embarca a su país, Francia, en una guerra que dura más de una década y que provoca millones de muertos, secuestra a nuestra familia real, nos invade a traición, sus tropas saquean pueblos y ciudades impunemente, pueblos y ciudades que los recibían como amigos porque eran nuestros aliados. Pues las tropas, por ejemplo, Guadalajara y otros muchos sitios, los saquean, violan, roban, se llevan todo lo que no está clavado al suelo y eran nuestros aliados. Arrasan con todo el país en una guerra espantosa, provocan la muerte de entre 300.000 y medio millón de españoles, y este malnacido de Fernando Trueba, que es, como digo, o sea, es un tipo, después de esa declaración debería haber ingresado, al menos voluntariamente, o su familia debería haberlo ingresado en un psiquiátrico. Él habría preferido que ganaran los genocidas, los asesinos, los criminales, los saqueadores, los violadores. O sea, Fernando Trueba está a favor de que los españoles y las españolas sean violados, torturados, asesinados, saqueados, masacrados, abusados, robados. Eso es lo que él le desea a su país, Fernando Trueba. Eso es endofobia. Eso es el trastorno espantoso de un tipo que está completamente mal de la cabeza y que debería estar encerrado por su propio bien, por su propia seguridad, debería estar encerrado en un psiquiátrico, en una sala con paredes acolchadas y colores bonitos, con su medicación y sus cosas. Y como él hay muchísimos ejemplos, por desgracia. Por ejemplo, prácticamente el 90% de los dirigentes, diputados y votantes de Sumar, de Podemos y en general de los partidos comunistas. O sea, gente que se les nota que odian
odian profundamente España. A ver, España y cualquier país, cualquier otro país, o sea, un país es fundamentalmente, o sea, es muchas cosas, es su cultura, es su tradición, es su geografía, su arte, su cultura, su idioma, sus leyes, hay muchísimas cosas, su historia y tal, muchísimas cosas que es un país, muchísimas. Pero la primera, la principal, la primordial es su gente. La gente, los españoles, es lo primero, lo más importante de España. Si alguien odia a España, odia fundamentalmente a la gente, pero además odia a su gente. Y hay que estar mal para odiar a la gente de otros países. O sea, y hay que ser un, pues eso, un xenófobo, un tío racista o tarao. Pero ¿cómo es alguien que odia a su propia gente? Que es lo que les pasa a los de Sumar, de Podemos, los comunistas y demás. Y a muchos socialistas. O sea, hay que estar completamente mal de la cabeza. O sea, es un problema de salud mental. Es un problema nacional de salud mental. O sea, es un porcentaje de eso, estamos hablando de millones de personas que necesitan tratamiento psiquiátrico. El socialismo es un trastorno mental y sus versiones más extremas, ya lo he comentado otras veces, sus versiones más radicales, sus cepas más tóxicas, totalitarias y genocidas, que son el feminismo, el nacionalsocialismo o nazismo y el comunismo, estas tres son las más tóxicas, son auténticas enfermedades mentales de gente que debería estar en tratamiento y en muchos casos con una camisa de fuerza, incluyendo, no, empezando por sus dirigentes. Por ejemplo, se nota la bilis que emiten los ministros de, sobre todo ellas, sobre todo las ministras de Podemos, Sumar y compañía, que odian a nuestro país profundamente. Esa gente, se le debería hacer un test a todos los diputados, a cualquiera que entrara como diputado en el Parlamento, en el Senado, en el Congreso, se le debería hacer un test antes de entrar para comprobar si sufre endofobia. Y si sufre endofobia, que fuera un requisito imprescindible, que fuera un baremo y que si superase cierto nivel de endofobia que no pudiera ser miembro del Parlamento. O sea, es absolutamente crítico hacer un test psicológico. O sea, es como si te haces un test psicológico para que te concedan un arma, para poder tener un arma, para poder tener una escopeta, para cazar o autodefensa o lo que sea. Que te hacen un test psicotécnico. Bueno, pues un test psicotécnico, para empezar, para ver si consumes drogas, lo cual también descartará a algunos cuantos diputados socialistas, comunistas, ¿vale? y nacionalsocialistas. Ya ahí descartaremos unos cuantos. Pero luego, para determinar si sufres endofobia, si odias a tu país, si odias a los españoles. Y si odias a los españoles, desde luego no puedes ser diputado, ni tampoco funcionario. O sea, todos esos funcionarios independentistas catalanes, vascos y de otras regiones que odian a España, todos esos, o sea, no puedes acceder, que no pudieras acceder a ningún cargo público, ni funcionario, ni de carrera, ni Cristo que lo fundó. Alguien que sufra endofobia, o sea, odio psicótico contra España, contra los españoles, que somos la parte fundamental de España, como digo, que no pudiera ejercer ese papel. Desgraciadamente, estas personas que están gravemente enfermas de la cabeza, como están en puestos de responsabilidad desde donde tienen mucha influencia sobre el resto de la población, pues provocan situaciones, o sea, son trastornos mentales contagiosos. O sea, este odio desquiciado contra nuestra propia cultura, contra nuestro propio país, provoca que haya gente que les siga y que les crea, igual que pasó con los totalitarismos italiano, alemán, ruso y demás y tal del siglo XX, que la gente en el poder contagió su neurosis, sus respectivas neurosis las contagió a una gran parte de la población y tenemos, y eso dio como resultado, regímenes tan genocidas, tan criminales como la Alemania nazi o la Rusia bolchevique, o la Unión Soviética, o la Camboya de Pol Pot,
la Rumanía de Ceausescu, la Alemania democrática, la Polonia ocupada, etcétera, etcétera, etcétera. Y os quiero mencionar un par de casos que además son muy recientes de situaciones en las que los dirigentes y los políticos de nuestra Unión Europea, estos ejemplos, ya he puesto algunos ejemplos de España con las Inés Montero y Sira Rego y estas cosas de las comunistas de aquí, que son auténticas dementes. Pero, o sea, hay algunos casos que son tan delirantes que uno no sabe por dónde cogerlos. No sé si os habéis enterado, no sé si lo sabéis, que en muchas localidades de Alemania, de Holanda, de Gran Bretaña, que tienen muchos más inmigrantes ilegales que nosotros, inmigrantes sirios, turcos, afganos y de otros lugares, pues en los últimos 15-20 años, incluso más, han ocurrido decenas de miles de casos de abusos sexuales y violaciones por parte de inmigrantes a niñas, tanto inmigrantes como naturales de esos países. Y las autoridades policiales y políticas, pero los policías también, las autoridades policiales y políticas de esos países, para no parecer racistas, para no provocar rechazo hacia los criminales, para combatir el racismo, para prevenir la xenofobia, permitieron que esos crímenes siguieran ocurriendo. Permitir el crimen para no parecer xenófobo. O sea, permitir que tus ciudadanos, en este caso las ciudadanas, en este caso las niñas, sean abusadas por criminales en decenas de miles de casos para no parecer malo, para no quedar mal delante de la opinión pública. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Qué clase de demencia? La policía está para proteger a la población. Y hay casos como el siguiente. El horror de Rotterdam. Las violaciones a 1.400 niñas por individuos musulmanes que fueron silenciadas por la clase política local y gubernativa, para no, o sea, tanto local como del Estado como del país, para no parecer racistas. O sea, permitieron los crímenes, silenciaron los crímenes, ocultaron el grado de delito contra sus propias ciudadanas niñas menores de edad para no parecer racistas. Imaginaos si las niñas les importa un bledo, imaginaos las mujeres. Otro ejemplo. Este de antes de ayer, como quien dice. Escuchad. Hubo hace un par de semanas un marroquí en Francia secuestró, torturó, violó y asesinó a una joven francesa llamada Philippine. Los vecinos se manifestaron, y mucha gente en toda Francia se manifestó haciendo minutos de silencio y manifestándose en contra de este horrendo crimen. Pusieron carteles, se manifestaron y demás y tal. Bueno, los socialistas y comunistas de las localidades donde hubo manifestaciones por la muerte de Philippine se manifestaron, o sea, hicieron contramanifestaciones. O sea, hubo contramanifestaciones de socialistas y comunistas acusando a los manifestantes de fomentar la xenofobia y el racismo por manifestarse en contra de una violación y asesinato de una joven. Y esta gente arranca los carteles de protesta, arranca los carteles de aviso de anuncio de la manifestación, los arrancan porque dicen que denunciar una violación y asesinato cometido por un inmigrante es fomentar la xenofobia. Esto es endofobia. Esta gente odia su país y debería estar encerrada, o sea,
Todos ellos deberían estar encerrados en psiquiátricos. Todos ellos. Es que mucha gente, pues hacemos más cárceles y los ponemos a todos a trabajar. O sea, esta gente no puede estar suelta. No se puede convivir con estos dementes. Es un problema de salud mental, es un problema gravísimo, un problema social gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Los altercados en Birmingham, en South Park, se llamaba, me parece. No, South Park es la serie de televisión. En una ciudad del oeste de Gran Bretaña, donde, de nuevo, pues un inmigrante entró en una escuela donde había una docena de niñas de 7 8 años, practicando un baile de Taylor Swift, y apuñaló a todas las que pudo y asesinó a 4 o 5 de ellas. Hubo manifestaciones de protesta y los policías, las autoridades locales y las autoridades estatales dedicaron todo su esfuerzo a perseguir, agredir y encerrar en la cárcel, condenar 1 o 2 años de prisión a la gente que se manifestaba contra el crimen. No al criminal y a los que le cubrieron, sino a la gente que se manifestaba contra el crimen. Las autoridades y la policía, que dedican muchos más recursos a combatir a la gente que denuncia en internet o en las redes, que denuncian los crímenes, que a los criminales. O sea, nuestra clase dirigente socialista, todos ellos son socialistas. Todos los que hacen estas cosas son única y exclusivamente socialistas. O sea, dicho de otra manera, solo los socialistas sufren esta endofobia. Odio por su propia sociedad. Lo hablaba con una persona que se denominaba liberal, lo hablaba por redes sociales esta misma mañana. Él defendía la democracia liberal y yo me pregunto si la democracia liberal es viable. Y me pregunto fundamentalmente si la democracia liberal es viable porque sé que los socialistas no creen en ella y siempre van a intentar imponer su dictadura y van a hacer cosas como las que os estoy contando. Porque, o sea, los socialistas odian la democracia liberal y sobre todo odian profundamente nuestros países y nuestra cultura. Odian la cultura occidental, odian la cultura española, la cultura francesa, la cultura alemana, odian a nuestros países, odian la cultura occidental. ¿Qué se puede hacer con esta gente? Esta gente que no merece disfrutar o sea, que yo lo cambiaría por cualquier persona que quisiera venir aquí, inmigrantes, por ejemplo, que quisiera venir aquí a trabajar y a ganarse la vida. Y mandaba para allá a todos los comunistas. Comunistas, nacionalsocialistas, feministas, toda esta caterva. La endofobia es un problema gravísimo. Y es evidente, no tengo una respuesta para esto, pero es evidente que hay una conexión muy fuerte, hay una muy fuerte conexión con el socialismo. Muy fuerte. Yo me imagino que es porque los socialistas quieren imponer su control sobre la sociedad. Esto lo tengo clarísimo. Los socialistas tienen el ansia de imponer su control sobre la sociedad, que no es como ellos quieren que sea, y que se resiste a permitirles imponer su dictadura. Y yo me imagino que de aquí proviene el odio de los socialistas contra nuestra sociedad, porque no les cedemos el poder y les nombramos nuestros amos a perpetuidad, que es lo que ellos están deseando, esclavizarnos para siempre. Y de ahí su odio enconado, su endofobia psicótica, o sea, totalmente demencial. Me pregunto si la democracia liberal es viable teniendo en cuenta que existen los socialistas y que son 1 de cada 3, dependiendo del país, pero 1 de cada 3 europeos, 1 de cada 3 españoles. No lo tengo yo nada claro. En fin. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Hasta pronto.